Bienvenidos al patio cubierto. Vamos a resolver un ejercicio de circuitos mixtos. En primer lugar, vamos a marcar agrupaciones de resistencias, por ejemplo R2, R3, están en serie, y luego RA con R4 estarían en paralelo. Vamos a poner el listado de magnitudes que tenemos que calcular y empezaremos calculando RA. Como está en serie R2 y R3, RA será igual a la suma de R2 más R3. 1 más 5 y tenemos que RA será igual a 6 ohms. Una vez que tenemos RA junto a R4 son dos resistencias que están en paralelo y podemos calcular RB, sería la unión de estas dos. Como están en paralelo, lo calcularemos poniendo 1 partido RB es igual a 1 partido RA más 1 partido R4. Entonces tenemos que RB será igual a 2 ohms. Vamos a marcar ahora todas las magnitudes que ya tenemos calculadas, incluso las del inicio que me había olvidado ponerlas. Ahora marcamos todas para saber exactamente qué es lo que tenemos ya calculado. En este momento tenemos un circuito con dos resistencias, R1 y RB, que RB es la resistencia equivalente que hemos calculado de R2, R3, R4. Entonces, al tener R1 y RB en serie, tenemos que la resistencia total será la suma de R1 y RB. 2 más 2 igual, tenemos una resistencia de 4 ohms. Marcamos ahora ya en la tabla que tenemos RT y en estos momentos podemos calcular la corriente total del circuito equivalente, que contendría una sola resistencia de 4 ohms. Pues tenemos el voltaje total, dato inicial que teníamos, la resistencia total que hemos calculado. Entonces, por la ley de Ohm calcularemos la corriente total. La corriente total va a ser igual al voltaje total dividido resistencia total. Una vez que hemos calculado la corriente total, ya tenemos las 6 magnitudes correspondientes al circuito equivalente, que estaría compuesto por una sola resistencia. Ahora vamos a ir calculando las magnitudes que nos faltan. Sabemos que tenemos un circuito en serie que estaría formado por la resistencia 1 y la resistencia B. Y sabemos que cuando están dos resistencias en serie, la corriente total que pasa por ellas es igual a la corriente que pasa por cada una. Por lo tanto, tendremos que I total va a ser igual a I1 igual a IB. Marcamos en la tabla que ya tenemos I1 y también tenemos IB, y nos damos cuenta que por la ley de Ohm ya podemos calcular V1, porque tenemos R1 y tenemos I1, y también podemos calcular VB a partir de RB y IB. Tenemos que RB está formado por RA y R4 que están en paralelo. Entonces podemos aplicar la propiedad que en un circuito en paralelo el voltaje total, en este caso el voltaje
B es igual al voltaje de cada una de sus ramas, VA y V4. Ahora vamos a marcar que tenemos VA y V4 y vemos que automáticamente podemos calcular ya la corriente A y la corriente 4. Y A será VA partido RA, 6 entre 6 nos da una corriente de 1 amperio y la corriente 4 es igual al voltaje 4 partido resistencia 4. Teníamos V4 también es 6 y la resistencia 4 era 3, con lo cual tenemos una corriente de 2 amperios. Ahora tenemos en serie R2 y R3, que estas dos resistencias en serie, su equivalente era RA. Sabemos que en serie la corriente total, en este caso la corriente A, tiene que ser igual a la corriente que pasa por R2 igual a la corriente que pasa por R3. Por lo tanto, IA igual a I2 igual a I3. Marcamos lo que acabamos de calcular y vemos en la tabla que ya solamente nos queda por calcular V2 y V3. V2 a partir de R2 y I2 y V3 a partir de R3 y 3. Aplicamos en ambos casos la fórmula de la ley de Ohm para calcular el voltaje 2, será igual a la corriente 2 por R2, en este caso 1 por 1, con lo cual tenemos un voltaje total de 1 voltio, y el caso de V3 será igual a I3 por R3. Tenemos que I3 también es 1 voltio por 5 de la resistencia, con lo cual tenemos un voltaje de 5 voltios para V3. Y ya hemos calculado todas las magnitudes del circuito. Tan solo nos falta hacer la comprobación. En el caso del circuito que tenemos en serie formado por R2 y R3, como ya has utilizado la fórmula de la igualdad de la corriente, el check lo haremos con el voltaje. VA tiene que ser igual a V2 más V3. Sustituimos por valores que hayamos calculado. En este caso teníamos que VA nos había dado 6, V2 1, V3 5, con lo cual el check nos da bien. En el caso del circuito paralelo, hayamos utilizado la fórmula de el voltaje, que el voltaje total es igual al voltaje de las ramas, con lo cual el check lo haremos con la corriente. IB tiene que ser igual a la suma de IA más I4. Sustituimos por los valores que hemos calculado. 3, IA es 1 y la corriente 4 es 2, con lo cual también el check nos da bien. Y por último nos hace falta hacer el check del otro circuito en serie formado por RT, que contiene R1 y RB. En este caso habíamos utilizado la fórmula de la corriente, con lo cual el check lo haremos con la suma de los voltajes. El voltaje total tiene que ser igual al voltaje de R1 con el voltaje de B. En este caso vamos a sustituir y tenemos 12 igual a 6 más 6, con lo cual también nos da bien. Estos tres checks también los podríamos haber ido realizando una vez que hemos calculado todas las magnitudes de cada trozo del circuito. Cuando hemos acabado el pequeño circuito en serie, pues ha hecho el check, luego el paralelo, luego el serie. Se puede ir haciendo durante el desarrollo del problema, o al final como lo he hecho ahora.
Espero que este vídeo os haya ayudado. Muchas gracias, hasta luego. No olvides darle al like si el vídeo te ha gustado. Suscríbete y así sabrás cuando subimos más vídeos. Visita nuestra web. Allí encontrarás apuntes, ejercicios resueltos y más contenidos.